En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Así es, la entrevista hoy, una invitada muy especial, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la doctora Circe Almanzar. Muy buenos días, Circe, gracias por aceptar nuestra llamada tempranito. Ay, cómo no, con gusto, La hemos despertado. Wilkin, un placer de estar con ustedes. Qué bueno. Circe, desde el sábado pasado hubo un documento que se filtró, que el gobierno ya dijo que no es oficial, pero ayer escuchábamos, y quédate atenta para que lo escuche, lo que dijo el director de presupuesto ayer en una actividad que tuvo el gobierno, donde decía que es que la reforma va sí o sí. Escuchemos. Eso va sí o sí. Ahora, si este año, ya el próximo día, será anunciado la propuesta que se socializará, que se comenzará a discutir, no lo que salió, ¿no? Porque lo que salió fue un borrador inicial con todas las posibilidades, como decía aquel anuncio, ¿verdad? Con todas las posibilidades para que los diferentes intereses de pensamiento, porque aquí hay mucho pensamiento económico, ¿no? Se comenzara a ver qué era lo posible, ¿no? No lo ideal que quisiéramos. Circe, ¿escuchaste a Rijo Presbot? Sí, así lo escuché. ¿Qué te parece? Bueno, realmente nada, o sea, nosotros hemos pedido que se lleve al diálogo, que se discuta para que no tengamos un parche más. Nosotros nos preocupa que podamos cometer errores en estos momentos haciendo una reforma apresurada con la situación que hay. Yo creo que si el gobierno entiende que es prudente no hacer un diálogo, bueno, pues esto sería muy preocupante para el propio gobierno y para el país. Pero si tenemos entendido, y eso es lo que nos han transmitido, de que sí se va a hacer el diálogo, nosotros estamos confiados en que se va a hacer. Yo creo que es importante que veamos o que tomemos en cuenta que una medida de parche ahora mismo podría provocar un efecto regresivo, no un efecto positivo. Nosotros esperamos que eso se tome en cuenta. Me preocupa que independientemente de que ese documento sea verdad o mentira o sea un documento de trabajo inicial, muchas medidas que se estén pensando ahí sean para cargar más a los que siempre pagan, para cargar más a la población que está ahora mismo viviendo los efectos de la crisis internacional de precios, por los aumentos de los commodities, los aumentos del petróleo, el problema de los fletes. Hay una serie de factores y también porque no se han recuperado empresas. Óyeme, Albaneri, yo pasé el jueves pasado, fui a una oficina ahí en Nuevo Centro y yo me iba a beber un café abajo en uno de los restaurantes y no encontré ninguno. Señores, aquí ha pasado algo grande, o sea, la gente piensa que estamos normales todavía y no es así. O sea, hay sitios que todavía aquí no solamente que no se han recuperado, sino que quebraron totalmente. Entonces es muy delicado estar hablando de una reforma fiscal cuando todos pensábamos que íbamos a hablar de un pacto fiscal que iba a cambiar el modelo y estructurar el modelo económico y fiscal de nuestro país. Y desde enero estamos preparándonos para que nos llamaran al diálogo. No sé qué pasó, pero lo que nosotros, o sea, hablamos y pensábamos desde siempre y es verdad lo que dice Rijo, eso está puesto desde hace tiempo, lo del pacto, pero nosotros esperábamos y el gobierno se había comprometido a iniciar la discusión de un pacto fiscal.
y eso era lo que entendíamos que iba a pasar. ¿A qué atribuye usted que eso no se haya iniciado? ¿No lo inició el pasado Yo la gobierno, verdad que tampoco no lo ha sé, iniciado no este? entiendo. Yo no entiendo, porque ustedes recuerdan que el año pasado el presidente lo informó, lo anunció que iba a estar convocando pacto fiscal. Luego después se dijo que era en enero que se iba a iniciar. ¿Se acuerdan? Sí. No sabemos por qué no se iniciaba. Luego entonces después deciden convocar un diálogo con 12 reformas, porque el presidente dijo que él quiere hacer las reformas estructurales del país. Entonces nos abocamos y nosotros mismos nos entramos en el CES a organizar ese diálogo. Y de repente nos sacan la reforma fiscal del diálogo. Nosotros nos quedamos como, ¿y qué ha pasado? Que tenemos la esperanza y la confianza de que sí se va a iniciar el diálogo. La vicepresidenta lo dijo esta semana. Nos han informado que sí van a hacer el diálogo. Nosotros confiamos en que va a haber una discusión, que vamos a tener algún tipo de armonía, que vamos a tratar de por lo menos hacer un cronograma de trabajo para lograr que este país se enrumbe por el camino de la sostenibilidad fiscal, que si bien podemos avanzar con una parte del pacto, podemos seguir con otras. Por ejemplo, podemos seguir trabajando con la reforma de los procedimientos tributarios, que eso es parte de lo que hay que conocer en un pacto fiscal. Señores, nosotros no podemos seguir pagando 5 veces al mes impuestos. Entonces hay cosas que hay que verlas a profundidad. Tenemos que resolver también la duplicidad de funciones que hay entre instituciones. Por el hecho de que se haya hecho un Ministerio de la Vivienda no quiere decir que se resolvió el problema. Aquí hay muchísimas cosas, pero también hay que revisar el 4% de la educación. Está dando resultados. O sea, tú estás encareciéndole la vida a la gente por tú dar un 4% de la educación que se puede ir ¿a dónde? ¿En qué se está usando? Cuando eso significa nada más el año que viene 40,000 millones de pesos más, nada más por el crecimiento de la economía, y que representa actualmente 27% del presupuesto. Hay que revisar cosas, nosotros no podemos cegarnos, porque todos queremos que este país funcione, todos necesitamos que el gobierno le vaya bien. ¿El gasto tributario cree que es revisable? ¿Ahí hay de dónde sacar? También. O sea, no solamente el ITEVI, que es más de la mitad de ese gasto tributario, porque también hay un tema con los servicios que tú vas a grabar y los productos que tú vas a grabar. Pero se pueden ampliar la base también, algunas cosas para evitar la evasión, para lograr que haya mayor formalidad en la economía. Pero también hay un sinnúmero de incentivos que tú puedes cambiarlos y estructurarlos para que sean realmente por requisito de desempeño, que nosotros lo hemos dicho. O sea, no dar incentivo por incentivo, darme incentivo cuando tú generes tanto de empleo o tanto de riqueza, tantas inversiones. Tú ves, o sea, hay muchas cosas que se pueden reestructurar, o cuando tú logres un encadenamiento con la agropecuaria, con la industria de tanto por ciento. ¿Tú me entiendes? Hay muchas cosas, Wilkin, que se pueden ver de otra manera. Pero para eso hay que discutirlo a profundidad, cambiar, no hacer un parche más de que tú pagas 27, ahora va a pagar 30. Tú pagas 0.15 a los cheques, ahora va a pagar 0.75. Pero además, señores, si supongamos que el documento que tiene algún tipo de verdad, ese documento, señores, tú no puedes seguir cargando lo mismo, pero de esa manera, porque tú vas a acabar con todo el crecimiento de la economía. Totalmente. Circe, pero aparentemente hay una determinación del presidente Luis Abinader de que esa reforma fiscal vaya este año para financiar el presupuesto del año que viene, porque en el último encuentro del CES, recordemos que él dijo que iba a visitar a los sectores para buscar un consenso al respecto. ¿Estarían ustedes en disposición de aceptar
si el presidente los visitara, si el presidente tratara de convencerlos de que es inevitable aumentar los impuestos para financiarnos el año que viene? Mire, nosotros no estamos negados a diálogo. Nosotros siempre hemos estado prestos a ir al diálogo y a acudir al diálogo. A nosotros lo que nos preocupa es que sea una reforma apresurada, que nadie pueda dimensionar el impacto que puede tener por el apresuramiento, porque eso puede ser más costoso que lo que se quiere lograr. O sea, puede ser más dañina la cura que la enfermedad, ¿verdad? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Miren, señores, nosotros tenemos un análisis y unas proyecciones de lo que está pasando y de lo que se vislumbra que va a pasar el año que viene, y todo parece indicar que aquí va a haber en el mundo, no solo aquí, un encarecimiento de precios mayor que este año. Mayor que este año. Se pronostica, y ustedes lo han visto, yo creo que en el mismo Caribe salió ayer, no me acuerdo, que se pronostica que este año va a subir a 100 pesos $100 el barril de petróleo. Bueno, está 80 este y pico año, ya, sí. Probablemente. Sí. Entonces, si tú encima de eso, en medio de una recuperación que ahora mismo hemos incrementado ingresos tributarios, que hemos logrado inversiones, que mantenemos un déficit cero actualmente de la economía, ¿verdad? Actualmente hay un déficit cero. Nosotros le ponemos un freno a la economía por más impuestos. No necesariamente eso quiere decir que tú vas a tener más ingresos, ¿eh? Porque la gente piensa que poner impuestos es más ingresos, y no necesariamente. Yo me acuerdo, yo he vivido desde ¿cuántas reformas yo viví? Bueno, yo creo que yo he vivido como 10 reformas tributarias. 10 reformas tributarias. La he vivido y la he sufrido, porque también la he negociado, la he tratado. Hay algunas que han sido más rápidas que otras. Hemos logrado consenso por ejemplo, en la del 2005, que fue un trabajo que se hizo bellísimo, de consenso. En la del 2012 no fue un apresuramiento, y mira los resultados. 2012 empezamos a discutir el pacto social, el gobierno dijo que no podía, exactamente como ahora. Hicieron la reforma, supuestamente iban a recaudar 2% del PIB, y no recaudaron 2 puntos del PIB, y no recaudaron nada de lo que tenían proyectado. Chequéense los números. Sí, de hecho, en esta propuesta hay impuestos que se habían dejado de aplicar de la reforma del 2012, como el 1% a la placa de los vehículos. Recuerda que esa es del 2012, se aplicaría ahora. Exactamente, porque era muy oneroso, porque no tenía ni siquiera, no se había planificado ni siquiera una exención o un monto exento para que la gente no sufriera, la gente de clase media tanto. Porque imagínate, un 1% le representa a una gente con un vehículo de $30,000. Imagínate tú, $20,000. ¿Cuánto le representa a una familia de clase media? No, lo tenemos que dejar en la casa, los carros. Que no exactamente, entonces hay que pensar, pero además tú no tienes una solución de transporte público eficiente. Exacto, aquí, exacto. porque tú te puedes dar el lujo de hacer eso en un país donde tú tienes un transporte eficiente, donde la mayoría de la gente se puede mover sin vehículo, ¿verdad? Pero aquí, hasta que no resolvamos ese problema, que ojalá lo resolvamos, porque este país no aguanta más vehículos, porque la verdad que es una situación calamitosa, pero hay que pensar las cosas, hay que sopesarlas. No es voy a ponerlo porque tengo que financiar. No es automático el incremento, ¿eh? Ahora mismo el gobierno está subsidiando los precios de los combustibles, pero también, es otra. Pero también subsidia la tarifa eléctrica. 600 millones de pesos semanales, güey. Sí. También está lo del subsidio a la energía eléctrica, a la tarifa. También, que no es que nosotros digamos que le quitan el subsidio a la tarifa, pero por lo menos tú vas eliminando esos subsidios de gente que tienen, que yo cuántos años, que tienen la tarifa congelada, pero que pueden pagar más, porque el tema es
que aquí hay subsidio de la energía a gente que pueden pagarla, y además, como hay una falta de transparencia en la tarifa eléctrica, lo que sucede es que la gente no ahorra energía, no tiene ese interés de ahorrar para bajar esos kilos, para que no se les monte una tarifa más alta. Bueno, Pero hay una situación muchísimas cosas complicada que se pueden realmente. hacer, Sí, pero yo creo que lo que tú dices es importante. Debe haber una revisión seria, debe haber un sacrificio de todos. Hay una realidad y eso tú lo sabes más que nosotros. El gobierno necesita más recursos, definitivamente, porque nosotros queremos, por ejemplo, una policía decente y necesita recursos para tecnificarse, necesita recursos para contratar más personal. Queremos un servicio de salud eficiente que nos dé la posibilidad a ti, a mí, a todos, de decidir si queremos ir al sector público o al sector privado de salud. Pero yo estoy amarrada, yo tengo que ir al sector privado porque en el sector público no consigo el servicio que necesito. Albanera. Entonces van a grabar, por ejemplo, si graban, si es cierto ese documento apócrifo, que van a grabar los servicios de salud privada. Exacto. Bien, ok, entonces, ¿cómo yo me hago? ¿Cómo se hace la gente? Yo no, pero la gente que tiene menos recursos. O sea, hay gente que no tiene todas las herramientas para poder manejarse. Entonces, en medio de este problema de encarecimiento de precios, que no lo controlamos nosotros, porque es una situación que está pasando a nivel mundial y que nosotros no somos un país productor de petróleo ni un país productor de commodities. Entonces tenemos que vivir esa situación. El petróleo alcanzó ayer los 82,46, el precio más alto desde el 2014. Exactamente. Sí, Y fíjate que nosotros no tenemos un Petrocaribe que tuvimos en ese momento, ¿te acuerdas? Sí. O sea, que nos resolvió un poco la situación, ¿eh? El ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, ha dicho que es o reforma fiscal o seguir la carrera de endeudamiento. ¿Qué piensa usted? Nosotros no queremos una carrera de endeudamiento, hay que tener mucho cuidado. Hay que pero el gobierno lo ha hecho sumamente bien este año. Yo no sé por qué tanta preocupación, ¿eh? Porque de hecho el ministro de Hacienda ha logrado cosas positivas este año, inclusive con la adquisición del hedge para adquirir el gas natural. Han habido también la recompra de la deuda. O sea, ha habido muchas decisiones importantes que tú puedes bajar el monto del servicio de la deuda. Porque fíjense una cosa, el problema no es tan grave a nivel de deuda versus PIB. O sea, muchos países tienen muchísimo más niveles de deuda comparado con el Producto Interno Bruto. El problema nuestro es lo que tiene que ver con el servicio de la deuda, o sea, el porcentaje del presupuesto o de los ingresos fiscales que nosotros tenemos que asumir o tomar para pagar la deuda, que ya aquí es muy alto. Entonces, pueden haber mecanismos, y de hecho, nosotros entendemos que esta situación la están pasando casi todos los países latinoamericanos. Aquí va a haber que hacer un movimiento a nivel internacional, porque todos los países han tenido que endeudarse enormemente para poder paliar el COVID. Esto no es una situación normal. Aquí ha habido una situación calamitosa. Entonces, vamos a tener que buscar la forma, porque no es verdad que aquí los acreedores en el mundo van a tener parámetros diferentes con un país y con el otro. Todo esto está pasando a nivel mundial. Y es una situación que podemos seguir trabajándola, pero trabajándola con prudencia, porque si no puede ser contraproducente. Pero yo confío en que va a haber diálogo. Sí, eso te iba a decir. Yo siento eso. Sí, porque de hecho, desde la llegada del presidente Abinader, ha habido muy buenas conversaciones con todos los sectores, principalmente con el sector empresarial. Y lo vimos con el tema de las vacunas. El sector empresarial
financió prácticamente la compra de vacunas inicial para el país, se ha sentado a negociar aumento de salario mínimo, vamos encaminados hacia una reforma al código laboral, a la seguridad social. Yo creo que hay el ambiente y también la disposición del presidente de escuchar, eso definitivo. Pero el presidente es una de las personas o de los presidentes que hemos tenido más abiertos, receptivos, lo hemos visto. O sea, nosotros todos los días tenemos un acto, una actividad con la participación del presidente, porque es una persona abierta. O sea, yo me niego a pensar que no va a haber diálogo. Nosotros nos hemos asustado, claro, porque el mismo presidente de la Cámara de Diputados había anunciado la semana pasada que estaba a la espera de la reforma fiscal para aprobar el presupuesto. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. El propio, cuando van y dicen que aunque no quedó tan claro así en el diálogo, yo no sé si ustedes vieron que yo estaba presente en el momento en que yo hice la pregunta, porque decía qué va a pasar con para la mesa del pacto fiscal. Lo que dijeron es, el presidente quiere asumir directamente el tema para hacer unos acercamientos directos, pero nunca se dijo tampoco que no iba a ir al CES. O sea, y la vicepresidenta dijo la semana pasada, esta semana, que va a ir al CES. Entonces nosotros confiamos en que pase eso. Nosotros hemos estado en conversaciones también con el equipo de gobierno y creemos que sí, que puede iniciarse un diálogo. Y vuelvo y repito, si las medidas tributarias son medidas que se pueden tomar, se puede hacer un acercamiento por fases. O sea, tú puedes tomar decisiones transitorias como se está planteando, porque ese documento lo que plantea es medida transitoria. Bueno, que después se convierten en permanentes, tú lo sabes. Pero por eso decimos, pero nosotros no podemos seguir como caña para el ingenio a seguir poniéndonos parches así. Tenemos que llamar la atención, porque es que de verdad el sector industrial ya no aguanta más con estos parches. Bueno, Circe, antes de despedirnos, aparentemente hay un problema grave de suministro. He escuchado a muchos que están en el comercio que de hecho no van a poder tener toda la oferta que querían para diciembre. ¿Cómo está el tema de las importaciones? La industria, ahí veíamos a Cervecería Nacional Dominicana decir que no ha podido traer botellas. ¿Cómo está el sector industrial respecto al suministro de materia prima y de bienes terminados que tienen que ser importados? Ay, muy difícil, Albaneri. Eso es también una gran preocupación, muy difícil. Hay graves problemas, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que es el vidrio, el cartón, o sea, la parte que tiene el papel y cartón. Hay grandes problemas que esto quiere decir los empaques a nivel nacional. El plástico, la resina plástica está dando muchas dificultades. Y entonces eso, lo que está pasando aquí localmente, que por ejemplo yo recibo llamadas diario, tú me puedes ayudar con tal empresa cartonera para que me pueda despachar las cajas de cartón. O sea, es una situación difícil porque eso crea un problema de suministro local, precisamente por eso es que estamos más preocupados. Y tú has dado en el clavo, o sea, cuando nosotros empezamos cuando decidimos hacer ese llamado de alerta el martes pasado, fue precisamente porque hemos estado en varias reuniones recientemente y ese mismo día, el martes en la mañana que teníamos nuestra reunión de directiva, era una preocupación general de lo que está pasando. O sea, nosotros tenemos una situación que ahora mismo tú no sabes cuándo te va a llegar tu materia prima. Y es preocupante. Entonces, en medio de esto, con una incertidumbre, se puede crear una situación muy calamitosa. Me parece que estás muy informada, Albaneri, porque de verdad, a veces uno no quiere alarmar más,
pero la situación es muy difícil. Así Muy- mismo. Bueno, uno lo que apela es al diálogo, como ustedes están diciendo también, y a un entendimiento, a que de una vez y por todas también, Circe, empecemos a educar a la población respecto a todos estos temas, porque la gente no entiende la dimensión, y creo que el gobierno tampoco ha hecho un esfuerzo para que le entendamos, pero uno hace su aporte desde nuestros medios. De verdad que muchísimas gracias, Circe. Vamos a ver Gracias qué a pasa. ustedes.